Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles. Conocidos los resultados del 26 de octubre, analizados los mismos sistemáticamente, también esta noche estará ese análisis. Vamos hacia la definición por balotaje el 30 de noviembre. El segundo bloque de este programa, dos conocidos analistas, periodistas y actores políticos de nuestro medio que estarán con nosotros. Bloque, el docente en usabilidad. Oro por baratijas. Y me gustó muchísimo la comparación. Muchas gracias por estar, Mordecki. Muchas gracias. Pero a propósito de las internas, previo a las elecciones nacionales y posteriores, de medios muy queridos como Montevideo, de observaciones muy críticas. ¿Cuál es su opinión luego del resultado del pasado 26? Bueno, es político. No había mayoría parlamentaria, si salía el Frente Amplio en primera vuelta era sumamente relevante. Desde el punto de vista estadístico pasó lo que pasa prácticamente siempre, ¿sí? Lo que pasa siempre es que, a diferencia de lo que debería suceder que el más o menos, y algunas encuestas, sí, o sea, que tendría que haber habido rango amplio. Las encuestadoras se colocan todas la relevancia de puntos y venía cayendo, etcétera, etcétera. Se disparó una discusión que puso el tema sobre la mesa, pero en realidad pasó lo que pasa siempre, que es a lo que debería ser la probabilidad. Usted decía recién lo que pasó el domingo tiene una consecuencia política, ¿verdad? Había pasado ya en las internas, de la cual aparentemente, vamos a tomar la cual aparentemente elementos y nadie tiene, excepto factum, para decir cómo la hicieron. O sea, si eso es realmente el resultado del trabajo de campo, si hubo modificaciones razonables o si se suma la opinión del encuestador jefe, en este caso Botinelli. Pero así, como están trabajando, no. Como trabajaron hasta ahora, no. O sea, lo que publican es encuesta y que tiene como eso es muy llamativa, yo no pertenezco, yo no estoy en ninguna encuestadora, ni nadie me respalda, ni una voz que se levante y que diga estos cálculos están mal hechos, este enfoque está mal. Nadie dijo eso. En realidad sí gente de la Facultad de Ciencias Sociales, del mundo de las ciencias sociales, etcétera. Es imposible que les dé 41. O sea, una encuesta bien hecha no les puede haber dado y por eso no los quieren mostrar los datos.
Yo estuve con Marina Pomies en un programa que nos invitaron y le dije, tú tienes los datos de las internas, ¿por qué mañana no los publicás? Y se termina la discusión. ¿Sí? Si yo realmente estoy diciendo un disparate, es bastante fácil. Publican los datos en crudos y dice, no, pero los datos en crudo no dan nada. Claro, los datos en crudo no dan nada, ustedes los hacen dar. Ustedes los juntan y los hacen converger, los hacen poner todos juntos. Y eso está mal, o por lo menos política. Y como país, eso es una opinión política, pero no 5% de margen de error y en realidad estar diciendo otra cosa. Eso está mal y hay que hacer una ley que, digamos, genere transparencia para que esas cosas no sucedan. Ha sido un gusto. Nos vamos a reencontrar. Esteban Valenti, Heber Gato. Seguimos juntos. Para mí es un gran gusto recibir esta noche a Heber Gato y Esteban Valenti, por muchísimas razones, ¿verdad? Por muchísimas razones, pero entre otras razones, porque esto es un desafío a la inteligencia y a la pluralidad. En el caso de Heber Gato, perteneciendo al Partido Independiente, un gran gusto, Heber, que estés aquí y muchas gracias. Gracias. Y Esteban también, que es un hombre de la izquierda. Creo que del Frente Liber Seregni, ¿no? Creo que alguna manifestación ha hecho. Bien. Bueno, eso es lo que la información es periodística, las fuentes, ¿verdad? Ante el balotaje, ¿cuál es el mejor candidato? ¿Luis Lacalle Pou o Tabaré Vázquez? Bueno, el Partido Independiente ha aconsejado la neutralidad. Yo no sé quién es el mejor candidato. De todos modos, no es un problema mío, ¿verdad? Sabemos de uno que tiene una experiencia positiva, del otro sabemos poco, que es una figura renovadora, que irrumpe en la política nacional sin demasiados antecedentes, de modo que tendrá que decir el elector quién es el mejor. Descontado, ¿no? Yo apoyo con entusiasmo a Tabaré Vázquez como presidente por experiencia y por el proceso electoral. No solamente por la experiencia en el sentido de lo que él ya demostró, se fue de la presidencia con un altísimo apoyo popular y con mucha realización y con un país sacado de la peor crisis y puesto a caminar en aspectos fundamentales. Esos son los motivos principales de su triunfo el domingo 26. Aunque yo creo que lo del domingo 26 tiene un significado que va más allá simplemente de eso, va más allá de la ruptura de una tradición histórica de los tres gobiernos sucesivos, en este caso además con mayoría parlamentaria. Es una crisis profundísima de la derecha uruguaya. No una crisis electoral, no una crisis solo política, es una crisis en la incapacidad de promover y proponer un proyecto nacional, que lo tuvo. Hay países en Europa que lo tienen. Bueno, yo creo que la derecha creyó que sustituyendo una propuesta fundamentalmente de marketing político podía sustituir un proyecto nacional. Discutible, con orientaciones diferentes, etcétera, pero no lo logró. En definitiva, yo creo que no hay que concentrarse tanto en las encuestas, aunque es un tema que te acordás que en la discusión apareció con mucha fuerza. Bueno, yo creo que el debate de fondo que a mí me interesa promover ahora hacia el 30, pero sobre todo después del 30, bueno, son los proyectos que hay arriba de la mesa en relación no al juego de poder solamente, sino en relación a los grandes temas económicos, sociales, culturales. Gato, tú te has pronunciado y lo hemos dialogado incluso esta mañana en la radio lo has escrito en el país, sobre un país dividido. ¿Y por qué tu posicionamiento con respecto al Frente Amplio y al doctor Vázquez concretamente también? Bueno, yo tengo ciertas dificultades en pedazos aproximadamente iguales. Creo que las elecciones son una demostración de eso. Hay un pedazo que es un poco ese pedazo
sectores en que cada uno de los sectores en que predomina una ideología que no es exactamente la de la derecha y de la izquierda, porque es muy difícil realmente la izquierda. Y la derecha es más desprotegida, diría yo. Yo creo que el país está dividido, diría yo. Yo creo que el país está el país predominancia liberal, predominancia antiliberal en el otro. Y por antiliberal me refiero al sector que lidera el Frente Amplio. No porque todos los sectores sean antiliberales, me consta que no es así, sino porque los sectores predominantes del Frente Amplio, el Grupo de los Ocho, por ejemplo, el Partido Comunista, tienen un fuerte componente antiliberal. ¿En qué se basa? Bueno, tienen una inspiración marxista muy clara todos ellos, están sustentados en una arquitectura ideológica de tipo marxista, y sabido es que el marxismo es un antiliberalismo. Ese antiliberalismo, con el paso del tiempo, un poco se ha difuminado, pero en los sectores predominantes queda, no así en los sectores que representa el compañero Valenti, que naturalmente al ser socialdemócratas, como lo han demostrado, dejan de ser antiliberales. Dejan de ser antiliberales. Bueno, yo creo que podría ser un interesante debate político, académico, fuera de la contienda electoral o dentro de la contienda electoral. Pero ahora, en este momento, los uruguayos están decidiendo cómo van a vivir los 5 próximos años. La política en el Uruguay tiene una gran importancia. La política en el Uruguay le deja a la gente una parte muy grande, pero por otro lado sienta las bases de políticas públicas en materia fundamental. Que también en el debate. En ese cuadro, cualquiera de los sectores del Frente Amplio y cualquiera de los sectores de los partidos de oposición, y voto a los sectores del Frente Amplio, absolutamente. Milito por esos sectores. ¿Por qué? Porque en este país nadie se cayó del catre la semana pasada. No hay nadie nuevo en la política. Digamos, el Partido Nacional está liderado por un sector que terminó el discurso, porque se le agotó el discurso de la positiva totalmente. Hoy ya no existe más. No lo pueden usar ni como consigna. ¿Por qué? Y porque era un discurso, una historia, una tradición, un relato, un patriciado del poder, como se dio, y eso fue el gran fracaso. Eso fracasó estrepitosamente. Y además sumió a una de las componentes de ese supuesto binomio en una crisis terrible. Y la otra también está sumida en una crisis, porque el Partido Nacional hoy no tiene discurso, porque no sabe cómo pasar de la positiva, que era en cierta medida hacer ver que todo era una cosa indolora y sin importancia, donde no se definía nada, y lo que había algunos pequeños ajustes en los temas económicos menores, en los temas sociales menores. Después, cuando el discurso había que hacerlo, uno descubría que no eran menores, eran cosas de fondo. Yo creo que ninguno de ambos sectores tuvo discurso. Creo que el Frente Amplio manejó un discurso en base a sus realizaciones, algunas muy buenas y otras muy malas, y el Partido Nacional apostó a una cosa muy difusa. Verdaderamente te digo, Esteban, pronunciarme ni sobre la campaña electoral del Frente Amplio ni sobre la campaña electoral de los blancos. Creo que ambos hicieron dentro de tiene la política uruguaya. Faltó una discusión ideológica que ella sí hubiera sido verdaderamente buena y que yo estoy proponiendo ahora. No porque en estas elecciones se vaya a dirimir nada. Yo creo que digamos, este balotaje actual es nada más que un trámite. Verdaderamente creo eso.
es tan poco porcentualmente hablando que es prácticamente imposible que pierda. Pero caramba, el país no se acaba con este balotaje. El país comienza una etapa con este balotaje y esta etapa ratifica lo que yo trataba de... Escindido. Y esa escisión tiene que ver con los componentes antiliberales y liberales, es decir, una contraposición. No ya, como discutíamos hace muchos años, entre democracia y democracia. Yo creo que prácticamente son los sectores mayoritarios de ambos grupos. Creo que lo que está en juego es un modo de sentir el país, y ese modo de sentir el país tiene que ver con el liberalismo, tiene que ver con el respeto a la Constitución, tiene que ver con el modo como se interpreta la Constitución, tiene que ver con el modo como se entienden los derechos humanos, tiene que ver con el modo como se entiende lo que es una ley, tiene que ver con el modo con que el país se relaciona internacionalmente. Todas esas cosas están en juego. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en los próximos 5 años? No lo sé. Mi esperanza es que ese decaimiento del liberalismo, que la conformación electoral del Frente Amplio me está mostrando, se detenga. Y que Vázquez, te lo digo sinceramente, que no es un antiliberal, sea capaz de soportar una conformación electoral como la que tiene dentro del Frente Amplio. Hay una deuda de la sociedad uruguaya, de la política, de la izquierda, y es el habernos hecho a todos, de una u otra manera, mucho mejor de lo que éramos cuando estábamos cada uno por nuestro lado. Es decir, yo no tengo ninguna preocupación democrática sobre el Uruguay. Creo que ninguno, porque efectivamente todos... A ver, en el Uruguay decir de derecha no es decir antidemocrático. Hay países, en Chile es decir antidemocrático. Sin duda. Antidemocrático. Sin duda. No representa el sentir de la mayoría de los partidos tradicionales. Es más, en el Uruguay, la demostración de que hay derecha, la demostración y izquierda y centro, es que todas las encuestadoras incluyen en sus fichas una autodefinición ideológica de la gente. Y los uruguayos contestan, yo soy de izquierda, yo soy de centro, incluso hay algunos que dicen yo soy de extrema izquierda, etc. La diferencia es que en el conjunto de la opinión pública de la ciudadanía uruguaya, lo que ha avanzado son las ideas democráticas. Gente que no estábamos totalmente de acuerdo con la democracia o que le agregábamos algún adjetivo, hoy somos absolutamente, nos hemos sumado, no los socialdemócratas, yo no soy socialdemócrata, yo creo que la socialdemocracia en Europa es un fracaso total, es uno de los más grandes fracasos también históricos, nada más que no se cayó un muro, se cayó todo un sistema de bienestar, a pedazos se está cayendo, se están cayendo los partidos, en España es el penúltimo que se está cayendo. Entonces, este es un mundo donde hay muchísimas más respuestas tecnológicas que respuestas a los dramas de este mundo. Pero es entonces, decir, ¿cómo reducirlo a derecha e izquierda? no, pero yo no lo reduzco, es mucho más complejo, está lleno de matices. Pero ¿querés que te diga una cosa? Sigue habiendo derecha e izquierda, desde la Revolución Francesa, sigue habiendo prioridad. A ver, yo no creo que el Uruguay esté dividido entre buenos y malos. No, claro que no. Entre gente insensible y gente sensible. Y eso es una simplificación. Yo creo que sí ha quedado demostrado que después de 10 años de gobierno, contradiciendo una campaña como yo no recuerdo, para instalar en el país de que había que sacarle la mayoría parlamentaria, de que había que cambiar el Uruguay, de que había... Bueno, la gente, silenciosamente, sometida a una avalancha. Tú trajiste a alguien a comentar las encuestas porque todas las encuestadoras con más o menor, digamos, gravedad se equivocaron para el mismo lado. Que el bloque conservador, ¿no? Sí, el bloque conservador le ganaba al bloque a la izquierda. Y yo te diría una cosa, eso no es un cálculo que surge, digamos, de elementos accesorios, es una respuesta a los problemas fundamentales. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? La calidad de vida de la gente,
el nivel de ingresos nacionales de la gente, las luces amarillas que prendieron los economistas blancos se les están apagando todas en la cara en estos días. Pero, Esteban, perdóname una cosa. Yo no creo que el Uruguay se divida entre demócratas y antidemócratas. Estoy absolutamente seguro de que el Uruguay en su mayoría es democrático. Que el Frente Amplio en su mayoría es una fuerza democrática y que los partidos tradicionales en su mayoría son fuerzas democráticas. Pero sí hay una división y hay un aditamento que le tenés que poner a la democracia, a pesar que tú dices que no admite adjetivos. Y admite un adjetivo que es fundamental, la democracia liberal. Democracia y liberalismo son dos cosas muy distintas. La democracia se creó en Grecia hace 2000 y pico de años y significa el gobierno de la mayoría. Lo que significa el liberalismo son la división de poderes, significa los derechos humanos, significa la tolerancia, significa el diálogo, significa el gobierno parlamentario en lugar de un ejecutivo. Y esas cosas son las que en definitiva definen la izquierda y la derecha. Ya no la define a la izquierda la toma del Palacio de Invierno. Estoy de acuerdo contigo. Nadie piensa en términos revolucionarios que vamos a ir a la Plaza Independencia y vamos a dar un golpe de Estado. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que la mayoría de las fuerzas que integran el sector frentista no son antidemocráticas. Pero también estoy seguro que esa mayoría no es liberal. Lo ha demostrado 1000 veces y además lo dicen, no tienen empacho. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas fuerzas siguen apoyados en una utopía, la utopía del socialismo. Todas, y eso está demostrado en sus programas, apelan en algún momento al socialismo. Y quien apela al socialismo, en definitivo, está negando la posibilidad del diálogo liberal. Por eso te digo que el país está dividido en dos. Me parece mucho más útil que hablar de conservadores y progresistas o de derecha e izquierda. Hablar de liberalización política o no es meramente, tiene que ver con valores, que ver con la forma en que se concibe al hombre, tiene que ver con entender que el individuo está antes que la sociedad, ¿verdad? Que moralmente vale más el individuo que la sociedad. Ese tipo de elementos que son básicos para definir un país y también para definir de alguna manera qué es la izquierda, qué es el centro y qué es la derecha, en el frente está ausente, en la mayoría del frente, me rectifico, está ausente. Yo no digo, a mí yo tampoco me siento socialdemócrata, lo que digo, que los en el frente que se dicen socialdemócratas, que son varios y tú lo sabes, esos sectores son liberales. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia en Bad Godesberg en 1955 abandonó la democracia alemana y luego el resto. Restantes grupos abandonaron el marxismo y siguen y se declararon grupos liberales. Si bien hay una central liberal diferente a la socialdemócrata, pero básicamente de derecha total, de derecha total y alejada de lo que es la preocupación de la política. Que la socialdemocracia en Europa está en crisis, pero naturalmente que está en crisis, pero eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es dónde está el liberalismo, y el liberalismo se manifiesta, faltó en gran medida en el gobierno anterior. El gobierno anterior tuvo logros sociales, pero esos logros sociales de alguna manera opacaron y mostraron en qué medida faltaban algunos logros desde el punto de vista liberal. Y mi temor ahora, y repito que digo que Tabaré Vázquez no es un antiliberal, Tabaré Vázquez lo ha demostrado 1000 veces, es un liberal, pero tenemos en el gobierno un partido mayoritario que tiene sectores hegemónicos que abarcan por lo menos el 60 y pico % del frente. Fíjate lo que estoy diciendo, 60 y pico % del frente. No, no, podés decir el 100, yo te voy a decir en la visión que vos tenés de lo liberal, tengo una visión totalmente diferente. Para vos es liberal los Estados Unidos. No, yo no dije bueno, eso. Yo te digo, entonces, yo no dije eso. Está en el limbo ese liberalismo. No está en ningún lado. No está en el limbo, porque te digo una cosa muy concreta. El liberalismo es el predominio moral del individuo sobre la sociedad. Eso es un concepto tan general que yo te digo. Yo considero que el gobierno del Frente Amplio, los dos gobiernos del Frente Amplio,
del punto de vista de los valores progresistas del liberalismo, que los tiene, no el liberalismo económico, que es una aberración. Una aberración. Liberalismo filosófico y económico son dos realidades distintas. Totalmente diferentes. Porque además en el Uruguay, cuando acá se proclamó que había liberalismo, lo que había era capitalismo parasitario de Estado, que favorecía con los recursos del Estado a determinados sectores para que acumularan. En gran medida había eso, bueno, entonces, no totalmente. El liberalismo, ¿no?, se expresó en todos estos 10 años en múltiples aspectos, en el avance en los derechos. Claro que hicimos errores, claro que tuvimos que aprender porque no tenemos 170 años detrás de experiencia de gobierno. Pero yo te digo que en los últimos décadas, absolutamente, lo hace. Es decir, el hecho de no... En el Frente Amplio no se repartieron canales de televisión. Se intentó hacer una ley que todavía está en ciernes, que en definitiva significa una merma muy importante a los aspectos liberales. Convivir con un antiliberalismo informativo durante décadas sin que nadie dijera pío en este país. Es decir, el que lo decía era un hereje. ¿Y querés que te diga? Esta campaña electoral lo demostró. Esta campaña electoral demostró cómo... Demostró... El problema... ángulos posibles. Ahora, a partir del 27, el 27 es profundamente filosófico, es antiliberal. Es decir, usufructuar medios de prensa que se transformaron en oligopólicos durante tanto tiempo fue iliberal. Usar el Banco República para intereses personales a los niveles que se utilizó, basta ver los resultados. Entonces, yo lo que digo es esto. El Frente Amplio no solo hizo un gran salto desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de que todas las fuerzas que integran el Frente Amplio gobernando, que es la prueba más difícil, porque es muy fácil. Para nosotros mismos nos dimos cuenta que era mucho más fácil hablar de las cosas que después tratar de cambiarlas. Nosotros tratamos de cambiarlas y lo hicimos. Yo no opino lo mismo. Primero que no estamos hablando del pasado, sino del futuro. Yo amplio de en qué medida los sectores que se dicen de origen marxista o de inspiración marxista... ¿Tú crees que la 609 es de inspiración marxista? Gobernó durante... La 609 es el MLN. El MLN, sí. déjame seguir, el MLN es una típica conformación de origen marxista con un señor como Mujica que es de conformación mujiquista. Estoy de acuerdo que Mujica no es un ortodoxo ideológico. Es un programa que aspira al socialismo. Mira que yo el socialismo genéricamente bueno, aspiramos todos. Nosotros también, que somos el Frente Libre Sereni, sí, pero aspiramos al socialismo. Ustedes no lo dicen en el programa. Sí, cómo no, nosotros hemos discutido, nosotros votamos el programa del Frente Amplio. Pero el problema es no solo aspirar al socialismo, sino llevar a cabo medidas que te acerquen al socialismo y que estén en la línea de tal como dice el Partido Socialista, tal como dice el MLN, lo dice en su programa, que su aspiración es terminar con la propiedad privada de los medios de producción. Yo no puedo pensar que un grupo que tiene esas aspiraciones sea un grupo liberal. Que el Frente Amplio en el periodo que pasó haya tenido una política que en algunos aspectos no se mostró antiliberal y en otros aspectos se mostró anti. Que pasó el Frente con una conformación
Pero los blancos y colorados no te preocupan. Yo no estoy hablando de los blancos. Y bueno, eso es lo preocupante porque los blancos y los colorados el creo que tienen sectores conservadores que son muy retrógrados, cualquiera de ellos. Creo que son partidos que en definitiva son la igualdad social. No es mi tema en este momento. Mi tema no es el tema si estamos a 20 30 y tú el partido sector herrerista, sí, que tiene una historia en este país, sí, que no la tapa una campaña publicitaria. Por supuesto. Y el Partido Colorado, de manera abrumadora nuevamente, a pesar de el sector vallista que queda. Entonces, eso sí es, desde el punto de vista de la tradición histórica, un serio riesgo liberal. No. No, es decir, no. Que el bordaberrismo no tiene... A mí el bordaberrismo no me gusta, no votaría a Bordaberry, me parece un sector retrógrado y un sector que en cierta medida está muy lejos de políticas progresistas. ¿Y la calle Pero lo que yo te estoy diciendo... ¿Y la calle Pregunta, pues estamos... Independiente se de izquierda, sí, ¿verdad? Entonces, da libertad de acción a sus votantes, sabemos cómo se pronunció Mieres, que va a votar en blanco. Sí. Es decir, ¿cuál es tu posición en cuanto a esto? Mi posición es probablemente votar en blanco. Probablemente. Ahora, mi pregunta es, un partido que se define de izquierda, sí, ¿verdad? ¿Le da lo mismo votar al Frente Amplio que a la calle? No, no le da lo mismo. Un partido que se define de izquierda en esta coyuntura política, en definitiva decide dejar en libertad de acción a sus votantes, siempre tienen libertad de acción los votantes, pero como es obvio, pero no incidir sobre los votantes, sobre sus votantes, para que ellos voten aquello que de acuerdo a su leal entender sea mejor para la República. Es decir, el partido no es que define una línea, no dice Vázquez es mejor que la calle o la calle es mejor que Vázquez. Abre un camino para que libremente decidan sus electores. Ahora, en tu caso, además por el peso que tiene tu pensamiento, tu trayectoria y tu posición en el PI, tú decís, de pronto voto en blanco. ¿Para vos es lo mismo a la calle que Vázquez? Para mí no quiero definir a cuál de ambos voy a votar, porque no voy a votar a ninguno de los dos. Si ambos son iguales o son diferentes, creo que en algunos aspectos es mejor Vázquez, en otros aspectos es mejor la calle. Habría que y además la calle encierra una serie de incógnitas que no conocemos y no sabemos en definitiva demasiado bien cuál puede ser su trayectoria. Yo lo que digo, Sonia, es que a mí me preocupa, e insisto en mi discurso, me preocupa la actual conformación del Frente Amplio. Me preocupa que el MLN, con la ideología que tiene, sea el 30 y pico % del Frente. Me preocupa que el Partido Comunista sea el 7% del Frente. Me preocupa el crecimiento de los sectores más hacia la izquierda del Frente y me preocupa el futuro. No te voy a decir que esté temiendo un golpe de Estado, porque no. Preocupa es la erosión permanente del liberalismo, pero del liberalismo como política cultural, como entorno social de la política, como... Me preocupa lo que está pasando en Venezuela, me preocupa lo que está pasando en Cuba, me preocupa lo que está pasando en la Argentina, me preocupa que el Uruguay se acerque a ese tipo de políticas desde el punto de vista cultural. Todo eso me preocupa. Yo no estoy diciendo que hay que votar a uno, hay que votar el otro, me estoy definiendo por la neutralidad. Votar en blanco es en definitiva un modo de manifestar neutralidad. Amplio, ¿qué quiere que te diga? Pues ese que ganó y el que está disputando la que te diga. Y yo tengo que hacer un discurso diferente, ¿sabes? Porque yo no me puedo dar el lujo de hablar como si estuviera hablando desde el Olimpo. Yo hablo en el Uruguay. Yo hablo y lo que la gente va a decidir el 30 es sobre su salario, sobre su empleo,
sobre su inflación, sobre el destino del país, sobre la certeza, sobre la política cultural, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre los temas muy terrenales. Cuando uno no va a tener prácticamente nada que ver, ni tiene responsabilidades sobre eso, nosotros también nos ha pasado eso en algún momento de nuestra historia. Pero ahora, como nosotros somos el partido de gobierno, posiblemente, lo tiene que decir la gente, porque no es un problema de cábala, lo tiene que decir la gente. Entre otras cosas, porque no hay nada peor que ponerse el traje de algo antes de que te lo ponga la gente. Nosotros aprendimos, la respetamos, hicimos los cambios necesarios, la gente los valoró, todos los miedos que se generaron o se quisieron generar desaparecieron. Yo no tengo ninguna preocupación, ni siquiera liberal, en cuanto a lo que es el Frente Amplio, al contrario. Claro, siempre me hubiera gustado más que un hipócrita dijera que más votar. Somos la segunda fuerza. Esa condición, el Frente Amplio, lo vamos a discutir públicamente, lo vamos a discutir en el momento. Son el 20% de una fuerza que tiene una orientación distinta. Y yo estoy absolutamente tranquilo, en paz, contento, y lo único que me preocupa en ese momento es más, lo único que me preocupa y a lo que me voy a dedicar es a ganar el plebiscito, a construir algo que me parece que ha sido la gran carencia de estos 10 años. Hay que darle mayor solidez teórica, conceptual, estratégica, a pesar de todo el enorme esfuerzo que ha hecho la izquierda uruguaya, que lo ha demostrado y le ha renovado en donde duele, ante la sociedad. Pero, Esteban, ante la izquierda sociedad uruguaya tuvo un cambio de 180 grados. La izquierda del 71 y la izquierda actual no tienen nada que ver. El Frente Amplio ha tenido un cambio ideológico que pocas fuerzas políticas han tenido en la historia. Te digo, fíjate lo que te digo, pocas fuerzas. De tener una concepción materialista, historicista, revolucionaria, tienen una concepción actualmente totalmente democrática. Yo te admito que la concepción es llegar al poder por la democracia, pero siguen manteniendo un fuerte antiliberalismo. Bueno, ese fuerte antiliberalismo se nota en toda América Latina, de la cual el Frente se siente solidario con Venezuela, con Cuba, con Argentina, con Ecuador, donde hay fuertes ataques a la libertad de expresión. Y el Frente Amplio, en definitiva, en alguna medida durante estos 5 años pasados, estoy hablando del último gobierno, ha demostrado su antiliberalismo. Lo ha demostrado no respetando la Constitución en muchísimos casos, con leyes anticonstitucionales que fueron declaradas tales por la Suprema Mucho menos Corte. que la que declararon anticonstitucional en gobiernos anteriores. No, mucho menos, no, mucho se más. hizo mucho más escándalo, nada más. No, más leyes. Además, porque más nosotros no tuvimos la actitud de utilizar la justicia permanentemente en lugar del debate político. Nada más que por eso. Porque yo te puedo asegurar que la ley de impunidad, la ley, digamos, la que combatimos juntos en su momento, era inconstitucional, nada más que cambió en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no es un problema solo de tomar... La ley fue declarada inconstitucional, pero la derogación de la ley que hizo el Frente Amplio también fue declarada por una cuestión de retroactividad inconstitucional. Bueno, las dos fueron declaradas. Y como esas fueron declaradas inconstitucionales. Si tú hablas de los derechos humanos, varias leyes. Vos, fíjate, a ver, ¿qué hay más de iliberal que los 20 años de silencio? 15, porque 5 son grisáceos, los 5 de Jorge Valle. Sí. ¿Qué hay de más antiliberal, más contrario a un pensamiento democrático? Ahora voy a usar la palabra democrático, que los 15 años de impunidad, de oscuridad total sobre los crímenes de la dictadura. Pero eso fue hechos por el poder político y el poder de la prensa al servicio de cierta prensa. Y entonces, escúchame, vos me hablas de los eso derechos fue humanos. una barbaridad y yo estoy de acuerdo con ella. Tú sabes que yo milité para cambiar esas cosas. Entonces y te das cuenta que nunca me no hay gustó. comparación, no hay comparación. Estamos hablando que Valle o el gobierno Sanguinetti o el gobierno Blanco se declarara marxista, ni marxista-leninista, ni que tuviera aspiraciones al socialismo. El antiliberalismo está allí, eso es lo que tú me parece, no me llegas a comprender. No, lo comprendo perfectamente. Tú te considerás socialista y querés socializar los medios de producción y querés llegar a una sociedad sin clases, sos antiliberal. No hay forma de conciliar ambos términos. Yo acabo de publicar un libro en ese sentido.
has leído o no, pero donde enfáticamente sucede eso. El amplio actual tiene mucho antiliberal, porque las fuerzas antiliberales son el 70%. Te voy a explicar una cosa, el Frente Amplio, las sociedades y el mundo no se divide solo entre quien es liberal y quien no es liberal. Es mucho más compleja la relación. No, yo creo que esa es una división importantísima. Bueno, es una división importantísima. Yo te diría que yo me siento, desde el punto de vista del concepto democrático, países, digamos, anglófonos. La democracia liberal. El liberalismo, el concepto no económico del liberalismo, yo no me siento en falta en absoluto. Estoy seguro. Ahora, yo no por eso voy a renunciar al concepto que yo creo que la explotación del hombre por el hombre sigue siendo injusta. Que el muro de Berlín se tenía que caer, Claro. Que estuvo muy bien caído, bueno, fue parte de la historia. 100% pero no contigo. Estoy de acuerdo que este es el fin de la historia. Ni el nuestro es el fin de la historia, ni el sistema actual es el fin de la historia. Señores, ha sido un gusto. Yo me disculpo con ambos porque cuando los presenté no dije que ambos eran escritores, que es una condición además creciente en ti, Esteban, ¿eh? Sí, hago novelas, ¿no? Yo digo, me desquito de la realidad. No lo digas como pero escúcheme. No lo digo, al contrario. Me encanta esa parte. Después escribo todo el día en periodismo, estoy agobiado. Entonces, yo confieso, Sonia, que yo no hago. Nos despedimos, amigos. Les recuerdo el mensaje de Alex Paz para vivir todos los partidos de tv.com.uy al 87 y obtener su pase recordando el claim de Antel Avanzamos Juntos. Y quiero también recordarles y subrayar por la calidad de los organizadores de la misma, la conferencia Descubriendo la Voz de tu Vida. Va a estar cuáles son las voces y dónde está nuestra de la Universidad Católica y luego de la UDELAR con entrada gratuita. Ustedes pueden acceder a esta circunstancia excepcional, Descubriendo la Voz de tu Vida, Arno www.gestalturuguay.com, el teléfono 12-708-4386. De corazón, si tienen la posibilidad, el tiempo, la curiosidad, no dejen pasar esto. Gracias por haber estado esta noche, gracias por reencontrarnos el próximo miércoles y como siempre les deseo con una polémica fuerte y un debate muy fuerte el próximo miércoles a partir de las 22:30 como siempre, en vivo, en directo aquí en TNU y como siempre les digo al despedirnos, buenas noches y buena suerte. Presentó Antel. Contratando Vera en tu hogar, te regalamos un NBA League Pass. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud.